2 de la madrugada en punto. Ya estamos listos y dispuestos para comenzar la cita habitual de cada madrugada de sábado, junto a César Parra, para conocer qué nos trae esta noche. Fría noche, por cierto, con sus archivos. ¿Cómo estás, tocayo? Así es, pues, César Peña. Hola, hola, ¿cómo estás tú? Aquí un poco helada la noche, ¿qué crees que te diga? Está a diferencia de la otra... volvieron la helada. Sí, oye, a diferencia de las otras madrugadas que habíamos tenido noches casi veraniegas, ya volvió, parece, un poquito otoñal, no sé, bueno, primavera, como corresponde también se podría decir. Incluso se anticipaba alguna lluvia para esta noche, pero finalmente no pasó nada de aquello y solamente tenemos una noche fría, al menos acá en la capital, la zona central de nuestro país. Bueno, en realidad es lo normal, pues. Sí, es verdad. Ah, sí, es verdad. o sea, los 27 grados en septiembre era lo estáis extraño. loco, sí, pues. Así que estamos, tal como tú dices, estamos en lo normal. De hecho, para hoy día 16 solamente de máxima. Pero normal. Así es. Y especialmente para Oye, disfrutar bueno, también de los archivos de César Parra. Efectivamente. Mira, hace una semana hablamos de lo que había sido el proyecto Manhattan, Sí, hace algún tiempo, sí. el nacimiento de la bomba atómica. Claro. Y también hablamos en otro capítulo de lo que fueron las consecuencias de ese lanzamiento. Exacto. Obviamente en Hiroshima y Nagasaki. Y me puse a pensar, dije, ¿por qué no tocar otros temas también que tienen que ver con lo que fue la Segunda Guerra Mundial? De tanto en tanto, no todas las semanas. No, claro. Pero hay una batalla fundamental, que es la famosa batalla de Stalingrado. Que, bueno, para la cultura popular la gente la va a conocer como la que se muestra en la película Enemigo al acecho, Enemigo a las puertas, con Jude Law. Ok. Que fue una película muy, muy famosa, debe tener sus 10, 12 años. Ok. Contemporánea. Y te voy a poner en contexto. Eso. Partamos, bueno, la Alemania nazi. Fíjate que curiosamente, la Alemania nazi, si bien siempre Hitler había dicho que era abiertamente anticomunista, lo había expresado, de hecho, en su famoso libro Mi lucha. Sí. Él decía que el gran problema de Europa era el comunismo, el tema de los judíos, etcétera. Lo había dejado súper claro. Y de hecho reprimía en Alemania fuertemente a sindicalistas que tuviesen esa orientación política, etcétera. Tú sabes que una de las primeras medidas de Hitler es proscribir los partidos políticos que no fueran el partido nazi. Claro. Pero otra cosa es la política internacional. En la Unión Soviética pasaba más o menos algo parecido. Había otro dictador llamado Joseph Stalin, que también a su vez había proscrito todos los demás partidos políticos, etcétera. Y bueno, ante el desconcierto de todos los demás partidos comunistas del mundo, Claro. curiosamente, firman un pacto de no agresión, estratégicamente, lo que se conocería como el pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión. Ya. O sea, imagínate, dos potencias totalmente ideológicamente opuestas. Totalmente. Claro. Sí. Y firman un tratado de no agresión. Y obviamente que, claro, aquí estamos, esto desconcertó a todos los países comunistas del mundo. O sea, Sí. perdóname, ¿qué está haciendo Stalin? Está firmando Claro. un tratado de no agresión con la Alemania de Hitler. Pero este tenía un sentido táctico. En el fondo, ambos sabían que eran dos potencias que se mostraban los dientes, pero que Claro. quizás el colaboracionismo en este reparto de Europa podía ser más beneficioso para ambos. Y es así como el 23 de agosto de 1939 firman la paz. Y curiosamente, casi una semana, 2 semanas después, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, pocos días después, Stalin también invade Polonia. Y esto resulta en que se reparten literalmente Polonia entre los dos, entre comunistas y nazis. Ahora bien,
este pacto se mantuvo con cierto respeto. Claro. Fíjate que, de hecho, incluso hubo un intercambio militar entre ambos países. Fueron algunos rusos a ver más o menos qué es lo que estaban haciendo los nazis. Ujú. Y también algunos nazis viajaron a la Unión Soviética, etcétera, a ver en qué estaban los rusos. Claro. Se mantuvo una colaboración velada. Digamos que Stalin no agredió a Hitler, Ya. mientras Hitler tomaba Francia, etcétera, Bélgica, mientras se expandía por Europa. Ujú. De hecho, hacia fines de 1941, la mayoría de Europa era una Europa nazi. Ok. El único bastión que se mantenía resistiendo en guerra declarada contra Hitler era la Inglaterra de Churchill. Exacto. Pero ahora bien, pasa lo siguiente, o sea, Hitler siempre a regañadientes aceptó este trato con Stalin, y yo creo que era mutuo, y surge una necesidad. Tú sabes que la maquinaria de guerra nazi era imparable, Mm, pero tenía un pequeño problema: A ver. el petróleo. Ya. Ok. Tú no puedes mover tanques, no puedes Sí, mover po. aviones, no Sí. puedes mover camiones, logística, si es que no tienes el petróleo. Bueno, y probablemente ahí Hitler también buscó alguna suerte de alternativa tecnológica para eso también. O sea, por supuesto que hubo intento, Claro. por supuesto que hubo intento, o sea, podríamos dedicar otro Claro, la tecnología a ahí. Zapparra Eso es enorme. a las mucho, raras mucho. formas tecnológicas que Sí. buscó tanto Inglaterra como Alemania para suplir sus carencias. Pero finalmente lo que estaba más a mano era el petróleo del Cáucaso, esta zona hacia el sur de la Unión Soviética. Ujú. Y así como, de modo unilateral, Hitler invade en lo que se llamaría la Operación Barbarroja, Ujú. la Unión Soviética. Y bueno, aquí pasa algo muy curioso. A ver. Ambos dictadores tuvieron un camino distinto. Fíjate que Hitler, al comienzo de la guerra, confiaba mucho en sus generales. Ya. Ujú. Los dejaba hacer, y yo creo que eso fue beneficioso para él, porque finalmente los profesionales de la guerra sabían hacer la guerra. En cambio, Stalin era muy desconfiado de sus generales. Bueno, en realidad Stalin era un paranoico, así que en el fondo decía: no, este me va a quedar hacer un golpe de estado, así que mejor lo mando a Siberia. Ya. Ya. Desconfiaba mucho de sus generales, Ujú. cosa que después se invirtió, porque finalmente, y eso se puede ver en la película La Caída, Hitler termina desconfiando profundamente de sus generales, termina él dirigiendo absurdamente aspectos de la guerra, y en cambio Stalin se relaja y en realidad entiende que esta guerra solamente se va a ganar si él la deja en manos de sus generales, de los profesionales de la guerra. Ok. Entonces, como te digo, comienza en diciembre de 1940, ya había fracasado la batalla de Inglaterra, por la heroica defensa de la RAF de lo que fue Inglaterra. Hitler mira hacia el petróleo del Cáucaso. Mm. Así que el 15 de mayo del año 1940, este ejército imparable estaba ya tomando posiciones para invadir la Unión Soviética, la famosa Wehrmacht. Y en realidad, el avance de los Panzer, de los tanques alemanes, fue imparable. De hecho, se podría decir que casi Hitler llega a las puertas de Moscú. Mira. Y varias ciudades fueron ocupadas, varias ciudades de la Unión Soviética fueron ocupadas por el ejército alemán. Ok. Mira. Wow. Y el tema era que simplemente el ejército rojo no podía resistir al avance Claro. tecnológico, Claro. el empuje Claro. de esta maquinaria de guerra nazi. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, se llega a un momento en que finalmente Stalin está con el ejército nazi a las puertas, pero es en ese momento donde se libra una batalla decisiva
que es a la que nos vamos a referir hoy día, Ujú. que es Stalingrado. Ok. Que, ojo, es importante por lo siguiente, marca un punto de inflexión en la Segunda Guerra. Ese es el momento en que los aliados, porque obviamente Stalin pasó a ser parte de los aliados en ese momento, Ujú. crea un punto de inflexión porque es la primera vez que se vence el ejército alemán. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante Stalingrado? Yo siempre he dicho, o sea, Hitler perfectamente pudo haber mandado a sus divisiones de inmediato hacia el Cáucaso, hacia el petróleo, que tanto necesitaba. Pero Stalingrado tenía importancia simbólica. Ya, ok. Era la ciudad, literalmente, la ciudad de Stalin, Claro, le da Stalingrado. darle el golpe, por así decirlo. al orgullo. Claro. Era lo que se buscaba, porque, a ver, en esos momentos, Stalingrado era el chiche de la Unión Soviética. Era una ciudad, a ver, imagínate como Concepción. Ajá, ajá. Estamos hablando de una ciudad de unos 600.000 habitantes, Ya. con una vida muy ordenada. De hecho, era como el ejemplo de lo que la Unión Soviética quería para el Claro. resto de los países del mundo o para el resto de su propio territorio. Entre comillas, como una ciudad modelo, por así decirlo. Una ciudad, justamente, Eso. Ajá. era una ciudad modelo. Ujú. Nada, de muchos edificios de departamentos modernos para la época, Entonces, etcétera. de ahí el carácter estratégico que tenía. Absolutamente. Claro. Y siguiendo esta comparación con Concepción, Ujú, con un gran río llamado Volgogrado, ujú. perdón, el Volga, Ya. que mide más o menos como 1,5 kilómetros, algo así como lo que sería el río Biobío, Ok, ok. Epa. 1,5 kilómetros. Ya. Entonces, bueno, se designa a un general, Ujú. que yo diría que fue una de las causas de la derrota, Ya. el general von Paulus. ¿Quiénes son los contendientes aquí? Ujú. El general von Paulus, del sexto ejército alemán, Ujú. era un general, ¿cómo te lo digo? Un buen ejecutor, un general de escritorio, de esos Ya. que ascienden diciendo todo, sí, no, si en realidad usted tiene razón, my Führer. Ya. Ok, ok, No era una estratega, ok. Ya. No tenía calle, entre comillas, se podría decir. no sé. tenía calle, le Ya. faltaba calle. Ya, 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 ¿Ok? ya. Ujú. Y por el lado de la Unión Soviética, el que va a destacar, por lo menos en la primera etapa de lo que es Stalingrado, es el general Chuikov. Ujú. El general Chuikov era el modelo del general del Ejército Rojo. ¿En qué sentido? Él venía de una cuna muy pobre, Ya. ¿ok? Y se había destacado en la guerra primero contra los rusos blancos, la guerra civil de la Unión Soviética, Ujú. y ahí había ascendido hasta el rango de general. Ok. Entonces, el verano de 1942 empieza lo que se llamaría una derivación de Barbarossa, que sería Operación Azul, Full Blau, que era este intento de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. Ok. Como te digo, fue una torpeza, porque en realidad si Hitler no se hubiese enredado en esta guerra de orgullo por el dominio de Stalingrado, Ujú. simplemente hubiese pasado de largo, derecho Sí, al po. Cáucaso, habría tenido el petróleo que tanto buscaba. Qué loco, ¿ah? Por así decirlo, un capricho fue lo que finalmente le resultó mal, en vez de haber sido frío, por así decirlo, y dedicarse, como tú bien dices, al objetivo militar, digámoslo, no sé, como debía haber sido correspondido. O sea, mi misión es tanto, necesito tal cosa, voy, ataco esto, lo obtengo, listo, pero no. Me doy el gustito, por así decirlo. Justamente. Mm. Ahora bien, los problemas empiezan. Vamos primero por el lado soviético. Ajá. Stalin da la famosa orden de ni un paso atrás, porque él decía, Mira. chuta, hemos perdido ciudades importantes ya, Ajá. tuvimos a los nazis a las puertas de Moscú, no voy a dejar que esto se repita. Mira. Y fíjate que le da la orden
a sus comisarios políticos de que se creen regimientos especiales para, si algún soldado desertaba Chuta. o retrocedía, Ya. o incluso más, si algún oficial ordenaba una retirada o retrocedía, Ya. era fusilado en el acto. No, mentira, oye. Así va a ser. O sea, o moríais o te mataban los nazis o te matamos nosotros. O sea, me iba a morir sí o sí prácticamente. Claro. Así que en el fondo... Bueno, entre comillas, guerra. Lo peor de la y humanidad. lo otro, hasta ese momento, Ujú. el comunismo, que venía desde la Unión Soviética, Sí. pugnaba por una especie de internacionalismo. A lo que voy es, no importan las fronteras del mundo, lo importante son los obreros del mundo. Ah, Obreros mira. del mundo unidos. Mira, ya, ok. Y cambia ese discurso en Stalingrado Ujú. por la defensa de la madre patria. La defensa de la Ya. madre Rusia. La madre Rusia. Uy, ese concepto. Claro. Tan... Sí, ok. Entonces por eso te digo, hay una contradicción, porque ahí es donde muere el internacionalismo del Partido Comunista Soviético. Ujú. Y se reaviva este concepto de la madre patria, de los grandes héroes patrios de Rusia, etcétera. Se rememora lo que serían en su momento las batallas que se sostuvieron contra Napoleón, qué sé yo, etcétera. Se reavivan todos esos héroes que hasta ese momento estaban olvidados. Sí, pues, porque la cosa era el pueblo, los trabajadores. Era claro el internacionalismo de la clase obrera. Eso, sí, pues. Pero como te digo, perdona, me está encendiendo un cigarro. Sí, este no puede ser más el living, ¿ah? Genial. Yo estoy con un café acá, tranquilo, todo maravilloso. Nos Buena falta- conversa. Bueno, tú te estás con ventana y yo la ventana me da al edificio, así que no veo nada. Claro. Entonces, como te decía, eso por el lado de los soviéticos. La doctrina de Stalin de ni un paso atrás. Por el lado de los alemanes, a ver, ¿cómo te lo digo? El ejército alemán tenía un método de combatir, que era el famoso Blitzkrieg, ¿ok? Que era básicamente, a ver, ¿qué vamos a hacer con Bélgica? Primero, arrasamos con la Luftwaffe, con la aviación, bombardeamos todo, objetivos militares, civiles, nos da lo mismo, y después lanzamos los tanques apoyando la infantería sobre esta tierra arrasada. Oye, toca, hay un paréntesis muy cortito. ¿Te das cuenta lo brutal por los dos lados? Recién tú decías, atacamos todo, no nos importa, civiles, militares. Por el otro lado, lo que hablabas recién de pelear hasta la muerte, si no me mata un alemán, me mata a mi mismo bando. ¡Wow! La presión Sí, pues. para esos soldados, ponte tú, los que finalmente están ahí, la tropa, como se le llama. La presión de mañana vamos a la batalla y ¡wow! La presión con la cual dormían, no sé, a la cual iban marchando para llegar al campo de batalla. ¡Wow! Así es. Uno trata por un segundo tal vez ponerse en los zapatos de todos esos jóvenes también que, no sé, murieron simplemente y quizá a nadie le importó nomás, murió nomás. Claro. Qué loco, oye. Entonces, bueno, eso es lo que diferencia la Segunda Guerra Mundial de todas las demás guerras. O sea, ahí comienza el concepto de crímenes contra la humanidad. Claro. Y yo te digo, de ambos bandos. O sea, Eso, de ambos bandos. a diferencia incluso de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, que también fue brutal, Sí. no se tocaba a la población civil, o muy pocas veces se agredió a la población civil. Claro. Pero aquí era una guerra de arrasarlo todo. Que, bueno, en realidad había empezado unos años antes de lo que había sido la Guerra Civil Española. Por primera vez se bombardearon pueblos con gente que no tenía nada que ver con la guerra. Bueno. Entonces, como te decía, ese es el esquema de guerra alemán. Bombardeadas y después avanzaba la maquinaria de guerra apoyando la infantería. Pero este esquema no resultaba en Stalingrado, po. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho se hizo
A todo esto, ojo, se me Sí, sí, olvidó sí. comentarte un dato súper importante. A ver. Esto no es como, a ver, no es como decir alemanes contra soviéticos, no es tan sencillo. Ok. Tampoco eso es tan sencillo. Ujú. Porque, por ejemplo, hay regiones de la Unión Soviética, como Ucrania, Ya. que recibieron a los nazis como libertadores. Mira. O sea, al fin nos van a zafar del comunismo, weón. Mira. Mira. Claro. Ya. O sea, nadie puede desconocer que hubo regiones de la Unión Soviética que recibieron a la Wehrmacht como libertadores. Mira. Y muchos se entregaron sin pelear. No, ok, te sigo, te sigo. O sea, Por entre Stalin fin, y y no sé Hitler me qué. quedo con Hitler. Claro, claro. Eso, por fin nos van a sacar de esta. Bueno, tú lo Claro, dijiste recién, no sí. es todo tan en blanco y negro. Mira. Y a su vez, por el lado de los nazis, Ujú. lucharon también en Stalingrado italianos por los nazis, Ujú. húngaros por los nazis, rumanos y croatas. Ok, mira. Mira. Así que también no es tan, claro, no es... como decirlo, tan blanco y negro. Exacto, no es tan blanco y O sea, negro. habían países Hay matices. que se habían plegado fácilmente al Tercer Reich, como Rumania, Ujú. y que estaban peleando también ahí en el lugar. Mm. Ahora bien, como te decía, ¿cuál fue el problema en Stalingrado? Llega la Wehrmacht y arrasan con la ciudad. Ujú. O sea, perdón, la Luftwaffe. Ujú. Llega la aviación alemana y arrasa Stalingrado. Deja una ciudad en ruinas. De hecho, se calcula Qué brutal, oye. En serio. que la cantidad de muertes de civiles, porque a todo esto la orden de Stalin era nadie sale de Stalingrado. Ningún civil sale de Stalingrado. Oye, qué loco. Mueren 30.000 personas en el bombardeo de, de la aviación alemana. Ujú. Y ojo, te digo que estos crímenes fueron de ambos bandos. O sea, ya casi al término de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Ujú. más por Mm. desquite que por otra cosa, Ya. bombardea una ciudad hermosísima como era Dresden, en Alemania, Ujú. por un tema no estratégico, y bombardean a la población civil, y ahí se cuentan 25.000 muertos. Civiles en su mayoría. Me acordaba, bueno, también un poquito para apoyar lo que hablábamos hace un rato, la brutalidad de la guerra. Me hiciste recordar cuando, por lo de la bomba atómica, un general ahí decide no atacar Kioto, me parece que era la ciudad, porque había pasado las vacaciones ahí. O sea, wow, claro, en ese momento en que decían qué ciudad atacar, ni siquiera atacar, qué ciudad destruir. Y es como, no, porque me caen bien, no por... Wow, qué increíble que el destino de cientos de personas están en manos de alguien y por tincada mata a gente o no. Claro, Qué increíble, oye. no sea así, lamentablemente. Sí. Y por eso, insisto, es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se Claro. crea el concepto de crímenes contra la humanidad. Claro. Bueno, Vamos. Sí. entonces, Ujú. la Wehrmacht hace su trabajo, arrasa, como te digo, la Luftwaffe hace su trabajo, bombardea Stalingrado, la deja en ruinas, Ujú. pero esto crea un inconveniente, pues. Había tanto cemento en las calles, tantos restos de la misma ciudad, Ya. que los tanques no pudieron ingresar. No se pudo hacer la misma pega Ujú. que en el fondo Hitler había hecho en Grecia, había hecho en Bélgica, había hecho en Francia. Ok. O sea, no tenía, porque el ejército alemán se destacaba en combate, pero en grandes planicies, donde podían hacer uso de los tanques apoyando la infantería. Ujú. Y acá los tanques no podían entrar simplemente porque no había calles por los que podían circular. Ok. A tal nivel de destrucción había quedado la ciudad. Wow. Ay. Entonces, comienza un nuevo estilo de pelea para el cual el ejército alemán no estaba preparado, el soviético tampoco en todo caso, Ujú. que era la guerra calle por calle. Wow. Es más,
edificio por edificio Ok. y cuarto por cuarto. Centímetro a centímetro se podría decir. Centímetro a centímetro. Claro. Wow. Y ahí es bueno donde empieza un nuevo tipo de guerra que en su momento los alemanes llamaron el Rattenkrieg. Igual, la guerra de ratas. igual como te digo, trato de ponerme uno trata de ponerse en el zapato de las personas que estaban ahí, ya te hablaba recién de los soldados, ahora lo que tú dices, que iban centímetro a centímetro, casa por casa se podría decir, ya me imagino acá, no sé, los auditores tal vez en sus hogares, uno en su casa, en su hogar, y escuchando bombardeos, escuchando detonaciones, explosiones, gritos, no sé, metralla ya, y en qué momento van a llegar y me van a botar la puerta y me van a matar, o sea, no sé, van a entrar a invadirme. Wow, Sí. qué dramático, oye. Como No, digo, y uno trata de ojo. ponerse un poquito en la circunstancia. Y estamos hablando, acuérdate de lo que yo te había dicho, Ujú. Stalin decía nadie se mueve. Claro, Es claro. decir, cada mujer, cada niño, Sí. habitante de Stalingrado, pasaba a ser un combatiente. Claro. Wow. Increíble. Bueno, como te digo entonces, Ujú. así estaban las cosas. Sí. Empieza este combate urbano. Ujú. ¿Cuáles eran los objetivos del ejército alemán? Bueno, primero que todo había una gran estructura, acuérdate que era la ciudad modelo, Claro. una gran estructura de cemento que era un silo donde se guardaban todos los granos de las cosechas. Acuérdate que era una economía centralizada, colectivizada. Ujú. Entonces todos los granos que se producían a los alrededores se almacenaban en un solo silo. Ujú. Ese es uno de los puntos estratégicos a conquistar. Eso hacia el sur de la ciudad. Y hacia el norte tienes 3 fábricas que son importantísimas, de armamento, de tanque. Una es la famosa fábrica de tractores, Ujú. tienes la fábrica Octubre Rojo y tienes la fábrica Barricada. ¿Ok? Ujú. Esos son como los puntos estratégicos a tomar de la ciudad. Claro. De hecho, es más, con el empuje de los alemanes, ellos finalmente llegan al río Volga. Ya. Pero el tema es que, no había nadie, no había un alcalde que te dijera, sí, ¿sabe qué? Usted ganó, tome aquí, le paso las llaves de la ciudad, qué sé yo. Claro. Le entrego la rendición de la ciudad. No había nadie. No, pues. Podía plantar la bandera nazi, pero no había nadie ante quien rendir la ciudad. Porque estaban todos escondidos preparando Sí, el contraataque. Sí. Y es ahí donde empiezan a tomar importancia 8 tipos de armamento. Primero que todo, empiezan a ser vitales para ambos bandos, especialmente para el soviético, Ujú. los francotiradores. Ya, ok. O sea, esta va a ser una guerra, una batalla totalmente distinta de francotiradores. Entonces, y además tienes una ciudad en ruina. Sí. Dígase, tienes un montón de lugares donde esconderte, tienes un montón de lugares desde donde disparar, y para eso los alemanes no estaban preparados. Y ahí es donde se van a distinguir figuras, ojo, mujeres y hombres, que por su buena puntería están ubicados en un punto estratégico. ¿Cuál va a ser el más famoso de ellos? Nievipo. Vasily Zaytsev. Vasily Zaytsev fue un francotirador soviético que tuvo un récord de matar a 142 alemanes. Mira, bueno. Oye, ¿cómo lo contaban eso? No sé, de curioso nomás, no sé. No, ellos llevaban su registro. Ah, cada uno. Es claro. Ah, ya, ok. No, y Vasily Zaytsev era choro, po. Ya. O sea, en el sentido de que incluso más le dieron por sus servicios distinguidos. A ver, Vasily Zaytsev, y eso se muestra muy bien en la película Enemigo a las puertas, Enemigo al acecho, Ujú. se transforma en un héroe de la resistencia. Ya. O sea, en un momento cuando te estaban empujando a pelear, cuando no había motivación para pelear, excepto que te iban a matar si es que retrocedías, Sí. aparece dentro de la propaganda soviética este Vasily Zaytsev, el héroe del pueblo, Ya.
que con un simple rifle Mm, está matando a 142 nazis. mm. Ahora bien, incluso más, se comenta que a Vasily Zaitsev le dan un rifle de mejor calidad con una mira telescópica. Ya. Y él dice, no, sáquenme esta tontera, Con el mío yo no. con mi rifle sin mira apunto mejor, créanme. Wow. A lo más, ya la mira si es que hay que cortar un cable telefónico o algo así, ya ahí pásenme la mira. Oye, ¿y él era soldado? ¿Era nada? No sé. O sea, era parte de la leva militar que se había hecho, pero no era... No era soldado o sea, profesional, por así decirlo. no era un militar profesional. Ya, ok. De hecho, Vasily Zaitsev, después de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. pasó a dirigir una fábrica de máquinas de coser. Mira. Mira. Para que veáis cómo son las cosas. Para que, tal cual, tú lo has dicho. Ya, lo otro, Ujú. que también fue importante, de hecho, y esto también los alemanes tuvieron que ir modificando su comportamiento durante el combate, Ujú. ellos se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que las armas que llevaban se congelaban. No es lo mismo pelear en la primavera francesa Ya. que en el invierno ruso. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponte tú, empiezan a envolverlo, dígase, los disparadores de sus fusiles, etcétera, con lana, con paños, para que no se congelen. Ok. Primera ok. cosa. Sí. Lo segundo, fíjate en lo que empezó a ser un arma muy apreciada. Tú sabes que parte del ajuar de todo soldado que se respete Ujú. es una pala, la pala. Esta pequeña Ya. palita Ya, con la ok. cual tú puedes excavar una trinchera. Palita campaña, por así decirlo. La pala de campaña. Sí. Y es más, te lo voy a decir como ellos mismos lo decían. Ajá. La pala es tu mejor amiga. Mira. Te sirve para excavar la trinchera, Ya. te sirve para excavar en la paja el lugar donde vas a dormir. Ya. Me tinca que viene algo malo. Sí. Mm. Y es mucho más eficaz si tienes un soldado enfrente que le des con la pala debajo de la barbilla Oh. o en el costado derecho Uy. que una bayoneta. Incluso más, ellos decían, si tú eliges la bayoneta, lo más probable es que sí, se la puedes clavar a tu enemigo, pero tu enemigo ya te va a haber cortado la cabeza con la pala. Ok. Así que se optó por la pala Wow. como un mecanismo más eficaz de combate cuerpo a cuerpo. Comillas, arma perfecta, porque servía para muchas cosas aparte. O herramienta perfecta, ojo, no sé. De hecho, es más, los soldados alemanes van a empezar a recoger muchas armas soviéticas Ya. y a pelear con armas soviéticas. Incluso se va a ver armas soviéticas después de la derrota del ejército nazi en Stalingrado, porque eran armas que no se trababan, con menos piezas y más resistentes a las condiciones climáticas. Y la pala rusa Ujú. de combate, o sea, perdón, de la Juar, era mucho más apreciada que la pala alemana, que se arma al primer descabezamiento. Mira, ya, ok. Mira. Ahora bien, Ay, Ya, qué brutal volvamos igual. al- Brutal, ¿qué querés que te diga? Igual es brutal. Claro. Sí. entonces, como te digo, durante los meses de agosto, septiembre, Ujú. noviembre, incluso, esto va a ser un eterno ir y venir. Dígase, en el fondo, iban los nazis, ponte tú, por el silo de trigo. Ujú. Sí. Habían, qué sé yo, 40 soldados soviéticos adentro del silo de trigo. La lógica del ejército soviético había cambiado. Ujú. Efectivamente, no sé si por el miedo a que los mataran, no sé si por el ejemplo de Vasily Zaitsev, o efectivamente porque habían integrado este nuevo discurso de la madre patria, efectivamente resistieron con mucho valor. De hecho, un soldado alemán comenta, en el primer intento de tomar el silo de Stalingrado, que literalmente decía,
preferiría enfrentarme a demonios del infierno que volver a pelear contra soviéticos en el cielo de Stalingrado. Mira. O sea, lo defendieron hasta la muerte. Ahora bien, obviamente, ¿qué pasaba así? Y mientras tanto en Berlín, Eso, claro. ¿qué estaba pasando? Bueno, Hitler, exasperado, decía, ¿por qué se demoran tanto con Stalingrado? O sea, Stalingrado es una anécdota. Yo creo que lleguemos luego al Cáucaso. ¿Puede, por favor, general von Paulus, terminar luego con Stalingrado? Y el problema era el siguiente, pues en el fondo Hitler no entendía que, porque ojo, acuérdate que para Hitler los eslavos, dígase los rusos, eran subhumanos. No eran seres humanos, eran tan despreciables para en la lógica de Hitler como lo eran los gitanos, como eran los judíos, etcétera. Entonces no puedo creer que mi ejército esté siendo frenado por estos subhumanos, pues. Claro, mi ejército perfecto, mi ejército superhumano, entre comillas. Claro, el ejército de los superhombres. Claro. Wow. Entonces, bueno, básicamente el tema es el siguiente. Paulus le dice, el tema es que no hay ante quién rendirse. O sea, a ver, esto iba, llegamos al Volga, logramos obstaculizar que lleguen refuerzos, etcétera, nos atacan por atrás. Retrocedemos, desembarcan en el Volga, nos atacan desde adelante. Entonces era una guerra, una batalla de nunca acabar, con avances, con retrocesos. Finalmente no había una conclusión. Además, ojo, el tema de los escondrijos, de los lugares donde esconderse, o sea, Chikov, el general ruso, estaba escondido en una guarida. Entonces no lo pillaban, y al no pillar al general que defendía la ciudad, te reitero, no tenían ante quién rendirse. Exacto, sí. De hecho, es más, era muy común que el ejército soviético hiciera lo siguiente, que durante la noche avanzaran silenciosamente contra un edificio ocupado por los nazis y fueran matando a los nazis en silencio, utilizando cuchillos, armas blancas, todo tipo de armas blancas, hachas, la pala. Sí, se entiende. Los mataban en la noche, cosa que al día siguiente, cuando amaneciera y empezara la batalla, los alemanes pensaban que ese edificio todavía lo tenían para ellos, y cresta, te estaban disparando desde ahí. Y esto se enredó finalmente, hasta que lamentablemente llega el invierno. Supuestamente se paralizan todos los movimientos. No, a ver cómo te lo digo. Incluso von Paulus llegó a creer en un momento que había tomado la ciudad. Ok. No había resistencia. Claro. No había nada, no había movimiento. Pero tampoco no había comida. ¿Por qué? Porque llega el general invierno. Diciembre, enero, llega el general invierno. El invierno ruso, pues, compadre. O sea, sí, ¿de qué estamos temperaturas bajo los 40 grados. Esto. Bajo. Entonces, como se había preparado a la Wehrmacht para una batalla rápida, no llevaban la ropa adecuada. Aparte, claro. Claro. ¿Qué tenías? Un montón de soldados que habían tomado una ciudad. Hay que decirlo, o sea, de hecho, no te dije más o menos la cantidad. Estamos hablando de 250.000 alemanes contra más o menos 300.000 soviéticos. Esas eran las proporciones de los ejércitos que estaban en disputa. Pero acuérdate que yo te dije también,
cada mujer y cada niño de Stalingrado se convirtió en un espía, en un soldado, Sí, etcétera. sí. Entonces, bueno, en un momento von Paulus dice, al parecer tomamos la ciudad. Pero ¿sabe qué, my Führer? Nos estamos muriendo de frío Ujú. y no tenemos comida. Claro. O sea, una batalla que no debió haber durado más de 2 semanas, ya se está alargando por 3 meses. Hitler le prohíbe moverse de ahí a von Paulus. Usted se va a quedar ahí. Oye, ¿tienes movimiento ya? Sí. Bueno, tú sabes, po. Hospital de campaña enfrente. Sí, 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 se escucha una alarma también. Entonces viene el drama de tenemos la ciudad pero no tenemos comida. Claro, terrible. A todo esto, ojo, Ujú, la Unión Soviética, a un costo brutal, ujú. ¿cómo te lo digo? Todo lo que era, a ver, campesino que había en la Unión Soviética tenía la orden de quemar granos, todo, etcétera, y replegarse. Ya. Es ya. decir, que los alemanes se quedaran con el terreno que quisieran, pero no iban a encontrar comida. Entonces la única posibilidad de que el ejército de von Paulus resistiera en Stalingrado era efectivamente que un puente aéreo de comida. Ujú. Ahora bien, el tema es que a esas alturas ya Hitler no tenía ni el petróleo Ah, no. ni la capacidad industrial para un puente aéreo. O sea, el ejército, un ejército de 250.000 soldados, para que tenga sus 3 raciones de comida al día, involucra que tienes que enviar por lo menos 200 toneladas de comida al día. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermann Göring, que era como el segundo de Hitler, de hecho era el sucesor de Hitler, y que estaba a cargo de la aviación alemana, Ujú. había sufrido una serie de reveses, entre ellos el que te dije de la famosa batalla de Inglaterra, donde finalmente la Real Fuerza Aérea le había dado paliza a la Luftwaffe. Claro. Entonces, para resarcirse ante Hitler, Hermann Göring le dice, my Führer, yo puedo hacer ese puente aéreo, pero no estaba en capacidad logística de hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ujú. Estamos en un momento en que Hitler empieza a desconfiar de sus generales Ujú. y empieza a creer en cualquiera que le echa. Y es el problema con todos los dictadores finalmente, que empiezan a escuchar al que le habla más bonito al oído. Claro, y también lo otro que decís tú, pues, se empiezan a perseguir en buen chileno, de todos. ¿Sí? Claro. Entonces Hitler le dice a Göring, te creo, dale con el puente aéreo. Ujú. Y Hermann Göring, en vez de entregar 200 toneladas de comida al día, entrega solamente 6. Ya. O sea, ¿qué es lo que tienes ahí? Sí. Uf. A todo el sexto ejército alemán muriéndose de Claro, hambre claro. y muriéndose de frío. Qué peor, en serio. Ahora bien, obviamente que von Paulus no tenía mucho espacio de decisión. O sea, yo te dije, era de estos generales de escritorio, básicamente un general muy apegado a lo que Hitler le dijera. Y esto a pesar de lo que le decían sus allegados. O sea, general, tenemos que irnos de aquí o vamos a morir todos. A todo esto ya es para diciembre. Tenéis que pensar que se estaban muriendo 1.200 soldados alemanes al día de frío y hambre Ujú. Ok, wow. en una ciudad donde supuestamente habían triunfado. Claro. Ahora bien, Chuikov había cumplido su misión a cabalidad. En el fondo,
no había entregado la ciudad. También. ¿Qué es lo que había pasado por mientras en la retaguardia soviética? Mira, la Unión Soviética es un país tan grande, o era un país tan grande, que claro, básicamente Hitler podía llegar a las puertas de Moscú, pero se estaba haciendo un esfuerzo industrial atrás. Entonces empiezan a producir como locos una serie de aviones, tanques, etcétera, a sangre, sudor y lágrimas. Y aparecen los famosos tanques soviéticos, bueno, en realidad ya existían, pero empiezan a producirse en masa. Un tanque mucho más fácil de usar, mucho más sencillo y que será legendario, que es el T-34. Ujú. Mucho más eficaz, incluso más. Un tanque diseñado para la nieve, Ok. con las orugas mucho más amplias Ujú. que los Panzer alemanes. Entonces, mientras Paulus pasa hambre y frío disfrutando su victoria en Stalingrado, los rusos empiezan a movilizarse. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a crear una especie de tenazas. A ver, ¿cómo te lo digo? Sin que los alemanes se den cuenta, Ujú. Ok. empiezan a rodear Stalingrado. Ya. Y el ejército alemán queda capturado en un bolsón llamado Stalingrado. Oye, ¿qué pasó? Sí, pues. Mira. Y todo esto muy en secreto. Si total, No, claro, los pues rusos esa- han crecido en el invierno, Esa es la idea. Po. estaban en su patria, estaban en su tierra, en su terreno, Claro. recibiendo todo el apoyo logístico, muy bien abrigaditos. Mm. Entonces empiezan a rodear el ejército de von Paulus. Von Paulus se da cuenta de que está sucediendo esto Ya. y le manda un último reporte a Hitler. Mein Führer, nos están rodeando. Necesito refuerzos. Necesito romper esa tenaza. ¿Y sabéis con lo que le responde Hitler? Ajá. A ver. Le da un presente griego, un regalo. ¿Tú sabes lo que significa un presente griego? Po? No, no, no. Dime. Un regalo que finalmente significa más un peso Chuta, ya. que un verdadero obsequio. Ya. Lo nombra mariscal. Ya. ¿Por qué? Ajá. Porque Hitler sabe que en el orgullo del general alemán, bueno, en la historia del ejército alemán, Ajá. nunca un mariscal se ha rendido. Ah, ya. Así como, Ujú. Von Pablo, ¿sabe qué? Confío tanto en usted que lo va a nombrar mariscal. Me obliga a hacer ya, pero lo inhumano para ganar. Efectivamente, cosa de obligar a Paulus Claro. a que haga lo inhumano, Rebúsquesela, no sé. haga lo que, claro, Pelee usted mismo, no sé. Pero. haga lo que sea. École. No, y la orden es que se pelee hasta el último hombre. Claro. Ahora bien, Ay. finalmente ya a todo esto, esta operación de rodear Stalingrado, sin que los alemanes se den cuenta, Ujú. se le llamó la famosa Operación Urano. Ya. Ok. Y además llegaron otras armas, los famosos lanzacohetes Katyushka, que fueron llamadas las arpas de Stalin, Mira. por el sonido que hacían Ya. los misiles al despegar, Ajá. los cohetes. Mira. Ujú. Así que llegan las famosas arpas de Stalin. Bueno, te voy a leer de hecho un comunicado muy cortito Sí, de dale, dale. Paulus. Dale, a ver. Mein Führer, se nos agotan las municiones y el combustible. Abastecimiento suficiente y oportuno es imposible. En estas circunstancias solicito plena libertad de acción. Y no se escucha, padre, nada, Ah. no había respuesta. Ya era mariscal en ese momento. Claro, Ya. Arréglesela solo nomás entonces. arréglesela solo. Sí. Usted es mariscal. Así que bueno, a esa altura ya era cuestión de tiempo. De hecho, ya hacia el 8 de enero, los soviéticos
realizan un estrechamiento del perímetro. Primero que todo, y esto fue un golpe terrible, porque esto ya cortaba el paupérrimo puente aéreo que Hermann Göring le había prometido a Hitler, el de las 6 toneladas diarias. Capturan el único aeródromo que servía de conexión del pobre general von Paulus con el mundo exterior. Yo te digo pobre, en todo caso, con un dejo de ironía. O sea, claro. igual estamos hablando de un general que no tuvo empacho en matar a 30.000 Sí, civiles soviéticos. sí, por eso. Sí. El 9 de enero, dos oficiales del Ejército Rojo, se presentan en la línea occidental del frente alemán con un ultimátum para Paulus. Si dicho ultimátum no se aceptaba, los soviéticos lanzarían una ofensiva final contra el Kessel, el ejército alemán, el día siguiente. El Kessel era, como dígase, la superficie que el ejército nazi tenía tomada en ese momento. Okay. Obviamente, en su calidad de mariscal, Paulus tiene que rechazar este ultimátum. Sí. A todo esto, ojo, no se nos había olvidado el tema de las epidemias. Más encima. Además, encima las enfermedades estaban diezmando a los soldados. Ya la disciplina a esa altura, César, había desaparecido. No, está loco. ¿Sabes lo que estaban haciendo los alemanes? Sacrificaban caballo que encontraban, perro que encontraban, rata que encontraban, para alimentarse. No, además. Y esto, imagínate, el mundo lo miraba asombrado. De hecho, en esa misma época, Pablo Neruda escribirá un poema que será inmortal, que es Canto de Honor a Stalingrado. Ok, mira. Por si acaso. Mira. Oye, a ver, dime. Muy corto, dos cosas súper cortas. La primera, ya tú decías ahí, caballos, perros. ¿Se habrán comido también ratas? ¿También habrán echado mano de, no sé, compañeros soldados que hayan muerto? ¿Sabéis qué? Me da la impresión que sí. Yo también creo que no, la brutalidad... no hay noticias de eso. Pero me tinca que sí. Yo creo que es posible. Sí, me tinca. Es posible. Sí. Y el otro punto, Tocayo, que acá recordaron, ¿te acuerdas que el martes preguntaron sobre eso de que algo iba a pasar en el mes de octubre? Sí. Ya, aquí preguntaron, para recordarte, de si ya pudiste averiguar sobre aquello. No, tiene que ver con un señor de apellido Russell Maxwell, de nombre Russell Maxwell, que él dice literal, lo que el 11S fue para Estados Unidos, va a ser octubre para la humanidad. ¡Epa! ¡Ay! Pero no se dice algún día específico. Yo prefiero no aventurar nada. Pero el martes vamos a explotar más teorías, porque ya me puse más o menos al día de lo que podría ser. Entonces... Tengo una intuición, pero te lo voy a contar el martes. A ver si estamos el martes. No. Claro. Ya. Vamos avanzando. Sigamos. 28 de enero. Invierno ruso en pleno. Claro. Paulus traslada su cuartel general hacia los sótanos del Univermark. Y ahí también se asignan 3.000 soldados de diversa consideración, enfermos de tifus, paratifus, disentería, etcétera. ¿Sabéis lo que se estaba haciendo ya con los casos más graves? A ver. Los colocaban afuera para que murieran de frío mejor. Wow. Y ahí estaba... es el 30 de enero que es promovido a mariscal de campo. Paulus. Porque ningún mariscal de campo había sido capturado hasta ese entonces. En el fondo lo que estaban diciendo a Paulus era: usted se suicida, pero no son Che. No, claro, sí. Lo sé. Ahora bien, sí. El 31 de enero, en la mañana, un tanque soviético se acerca al cuartel de Paulus, en donde venía un intérprete que había sido enviado por Paulus, Benjamin Berg,
Y es el 31 de enero de ese año en donde Paulus se rinde, adivina, ¿Mm? de los 270.000 hombres ¿Cuánto queda? que él había llevado, Sí. quedaban famélicos 91.000 soldados. Uy. Paulus pasa a ser el primer mariscal que se rinde en la historia de Alemania, desobedeciendo finalmente a Hitler. Ajá. Al fin lo desobedece, Sí. no sí. se suicida Ya. y se rinde con sus soldados. Ahora bien, Wow. ojo, Ajá. para que veas el tema del fanatismo Sí, sí, que tenían ciertos soldados alemanes. sí. 11.000. Y además que había un tema. Igual con la reconquista de Stalingrado por parte de las tropas soviéticas, Sí. los soldados alemanes habían sido separados en dos bolsones, por decirlo así. Ya. Y el bolsón sur, Ujú. que eran 11.000 soldados alemanes, Eso es como más siguieron fanático, peleando eso. hasta el final. Claro, claro. Y recién en marzo, Ajá. los soviéticos acaban con los últimos reductos. Wow. Y esto lo cambia todo, pues, Claro, César. claro, claro. Esta derrota, ver a este mariscal en estas cintas de blanco y negro, Ujú. con su cara pasmada, Destruido, no sé, derrotado. una no mezcla sé. de alivio, Ah, pero también de miedo, de lo que me va a tocar, también no sé. de descolocado, Sí, sí, sí. sí. firmando la rendición, escondió por toda Europa, pues, No, de más, de más. claro. O sea, y por primera vez, él, entre comillas, desde tuvo que que había comenzado, él tuvo que haber respirado cuando Hitler cae, po. Así como me salvé, entre comillas, o no sé, tampoco. después vamos a ver lo que pasó con Pablo. Dale, Ya, dale. el tema es el siguiente, o sea, esto cambió el curso de la guerra. Sí. O sea, el esfuerzo soviético, y esto hay que decirlo, o sea, Ujú. para la historia, esto dio vuelta a la tortilla y de hecho los soviéticos, ahora, más encima, con un afán de venganza y ya con una, ¿cómo te lo digo? Un cambio de ser actitud. forzados a pelear. Y un cambio de actitud totalmente, Un probablemente. cambio de actitud total, de École, ser claro. forzados a pelear con el riesgo de ser fusilados por sus propios comisarios políticos, Ujú. pasan a ser una fuerza arrolladora Claro. que va a llegar hasta Berlín. La hicimos así, Y- no sé, no. Claro, o sea, ojo, es la bandera de la Unión Soviética claro. la que es la primera en flamear en Berlín. Claro. Es un hecho. Claro. Y se tiende a pensar que el mayor esfuerzo de guerra, porque si nos han mostrado en las películas, etcétera, Ujú. lo hicieron Estados Unidos o Inglaterra. Mm. Pero en realidad los que se llevaron el peso de llegar hasta Berlín es la maquinaria soviética. O sea, nos muestran los que llegaron a pisar la tierra, pero no destacan al que abrió la puerta al principio, o sea, al que tuvo que abrir el camino, por así decirlo. Claro, Sí. absolutamente. Sí, sí, sí. A ver, esto significó obviamente que también Hitler nunca llegara al Cáucaso, Ujú. que no tuviese petróleo, Claro, claro, claro. y esto obviamente que significó que por mucha maquinaria de guerra que tuviese disponible, No no tenía cómo tenía ocuparla, con qué pues. Sí, pues. alimentarla. Claro, 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 claro. Oye. Y Wow. fíjate que nació de ahí una frase Ujú. en los generales soviéticos hasta el final de la guerra, Ya, comillas, sí. el tiempo es sangre. Oh. No puedes perder tiempo en una guerra, Wow. porque son soldados los que mueren No, y claro. pierdes. Claro, claro, claro. ¿Qué otras cosas te puedo contar? Oye, ¿y Uf, qué mira. pasó con el mariscal, pu? Bueno, lamentablemente, Ujú. Paulus sobrevivió a la guerra Sí, ok. y tuvo la suerte de volver a Alemania. Alemania en 1952, Ya. casi 10 años después. Pero en la zona, acuérdate que después de la Segunda Guerra queda Alemania Occidental y Oriental. Él Ujú. quedó viviendo en la parte oriental. Ya. Bueno, Zhukov, el Jan Zhukov ruso, Ujú. que había sido el responsable de la operación Urano, Ujú. de este envolvimiento, obviamente reclamó para sí el éxito de Stalingrado, Ujú. pero obviamente todos los créditos fueron para Chikov.
Yo invito a la gente a que busque imágenes de Vasily Chuikov. Y Chuikov era un tipo desgreñado, despeinado, Ya. pero lo veí y era un soldado. Ya. A toda línea, sí. Ok. O sea, No, ok. este tipo no nació para otra cosa. La pará, ¿cómo se dice? Claro, tiene la vara del sol. Además que era muy querido por sus tropas. Ah, mira. Porque el tipo, si bien era intransigente, Ujú. pero era el que pasaba un soldado como está usted, etcétera, comía el mismo rancho que los soldados, Ah, no hacía mira. distingo, etcétera. Ya. Comía, si había que comer carne de caballo también, él comía carne de caballo. Ya. Estaba con la tropa, como se dice. No tenía no tenía un medio distinto. Ya. Bueno, y como te digo, obviamente esto significó un cambio de actitud. Si no es por Stalingrado, Stalingrado es uno de esos hechos de que habría cambiado el curso de la humanidad. Si Stalingrado hubiese caído, lo más probable es que el poder de Hitler se hubiese acrecentado. Qué loco, oye. Sí, de hecho fue tan emblemático que, por ejemplo, el rey Jorge VI de Inglaterra le regala a Stalingrado una espada forjada especialmente en su honor. Te reitero, Ok. Mira. en el canto general, nuestro querido Pablo Neruda escribió el poema Canto de Amor a Stalingrado, que fue recitado por él por primera vez el 30 de septiembre de 1942. Ok. Y él después hace un nuevo canto de amor a Stalingrado en 1943, celebrando ya la victoria. Claro. Mira. Para que veas la influencia cultural Sí, oye. que tuvo esta batalla en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y en la visión que se tuvo de la Unión Soviética como superpotencia después del término de la Segunda Guerra. Oye, nos deja, al menos por mi parte, Tocayo, nos dejas ahí tarea pendiente, buscar YouTube, no sé, muchos documentos históricos que hay imágenes, tú lo decías ahí en blanco y negro, incluso algunas en color, respecto de todo esto, imágenes reales, o sea, más allá de película y todo aquello, hay imágenes reales de todo lo que nos, o parte de lo que nos ha relatado hoy día, así que ¿qué hay para uno para traer para la casa, buscarlo a través de YouTube aquello? Sí, pues espero que te haya agradado este archivo Sí. y que al pueblito archivero le haya gustado. Sí, como siempre, así Como que... te digo, en el fondo, tenía ganas hace tiempo de hablar de Está Stalingrado. buena, ¿no? Bien. Más allá de la posición política que uno tenga, No, claro. todos somos antinazis, creo. Sí, oye, Eso. y como te decía, la semanal cuota de historia que nos entregas con estos archivos, Tocayo, que es lo que se agradece mucho, de verdad, mucho, porque de repente, siempre te lo digo, o sea, uno ubica o conoce los hechos históricos macro, entonces tú nos cuentas detallitos que hacen que uno le ponga atención a ciertos pasajes de la historia y por ende eso finalmente hace que te interiorices más. Y eso es lo bueno finalmente. Así es, mi querido César Peña. Te agradezco tus palabras. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes en Pueblo Fantasma. Y a la gente recordarle, si tienen algún drama esotérico, Eso. si tienen fantasmas en la casa, www.exprofeso.cl, contacto@exprofeso.cl, y ustedes ya saben, estoy presente además en César Parra Comunidad TV, Eso. de martes a viernes, hablando de temas esotéricos y de otras hierbas desde el fanpage ahí en Facebook. Exactamente, Tocayo. Y nosotros, como tú lo decías, nos reencontramos ya madrugada de miércoles, claro, con el Pueblo Fantasma. Así es, y ahí vamos a comentar un poquito más lo de Jordan Dale. Maxwell, Dale. y el tema de qué va a pasar en octubre. Y yo te voy a dar mi teoría. Dale. Genial. Ahí Eso. vamos a estar. Que tengas buen fin de semana, Tocayo. Cuídate mucho. Gracias, César Peña, lo mismo para ti también. Vale. Que estés bien. Que esté bien. Chau. Chau. Y hasta aquí dejamos la cita semanal con los archivos de César Parra, siempre a través de ADN. DJ Pachanga.